Hola, soy Paula y esto es E2 Podcast. Bueno, este es un nuevo episodio que nos encontramos aquí en E2 Podcast y si se pueden fijar estamos en un lugar diferente, estamos en un estudio distinto y también estamos con alguien que nos va a acompañar hoy para que podamos hablar un poquito acerca de lo que es el perdón. Y con nosotros está hoy Omar. Bienvenido, Omar. Un aplauso a los que están aquí para Omar. ¡Woohoo! El profesor más famoso de nuestra ciudad. Hola Paulita, hola también a todas las personas que están viendo este video, este podcast, que yo sé y estoy seguro que está siendo de mucha bendición para tantas personas que siguen, y no solamente jóvenes, sino que a todas las personas. Yo feliz de poder compartir y lo que tú mencionaste es vital. Hoy día el tema realmente yo creo que va a tocar la fibra, Sí, ¿ya? exacto. La importancia del perdón. Sí. Bueno, habíamos estado hablando mucho tiempo de cómo podemos llegar a más gente, cómo podemos transformar vidas, cómo podemos ayudar a la gente que nos escucha. Y creo que la salud mental es algo muy importante. Y para que podamos tener salud mental, creo que el perdón es súper fundamental. Sí, la verdad que en el día a día yo creo que todas las personas eh, pasamos por etapas, situaciones, tomamos decisiones que en muchas ocasiones afectan, Sí, afectan. Muchas veces son cosas asertivas, pero también hay muchas cosas que nos dañan. ujú. Y lo peor es que las guardamos, ¿ya? Sí, Las es cierto. guardamos y a veces las dejamos pasar, pero llega un momento y una etapa en donde esas cosas afloran. Sí, Y porque se creo van que, acumulando. exacto. Y a veces uno estira lo más que puede la instancia, pero al final eso sí o sí te trae alguna consecuencia o te marca. Sí, Ya. es verdad. Mira, yo creo que, bueno, hablar del perdón, a veces uno dice, ay, es que hablar del perdón es como muy fácil. Y no, pues la verdad es que no es fácil porque el perdón es algo que es una decisión que uno tiene que tomar. Y creo que, como dijiste tú, hay muchas cosas que durante el día a día nos van afectando. Y a veces nosotros decimos, total, ya lo voy a dejar pasar. Pero pequeñas cosas se van acumulando y muchas veces explotamos y no solamente herimos nuestros sentimientos, sino que herimos a los que están a nuestro alrededor. No, y también eso es algo que es transversal. Hay muchas cosas que te marcan en la niñez Mm, y que gatillan cuando tú eres más adulto. Por lo tanto, es algo de que afecta a todas las generaciones. exacto. Y por eso es relevante, ejemplo, lo que vamos a conversar hoy día y de qué manera también podemos ayudar a las personas que quizás están pasando por situaciones muy similares, Sí. ya porque yo creo que cuando uno escucha al otro, de cierta forma también uno se identifica. Sí, como con Y las es, vivencias del otro y todo eso. exacto. Por lo tanto, este tema yo creo que va a dar mucho que hablar y esa es la idea, Mm, que podamos también experimentar, que podamos reflexionar, que podamos mirar un poquito el corazón, que es lo que cada uno tiene aquí. exacto, y que nos lleve esto como a algo, porque no es una casualidad el que estemos hablando este día esto, Exacto. sino que porque realmente es necesario, y especialmente en estos tiempos que hay mucha gente que está dañada, Sí, hay jóvenes que están dañados porque quizás fueron incomprendidos por los padres, o también cuando fueron en su etapa escolar, o están en su etapa escolar, ejemplo, la rivalidad, la envidia, los celos, el bullying, el bullying, que es algo de que nosotros como profes también sí, lo lo podemos vemos ver. en el día a día y vemos que las generaciones, ejemplo, están muy carentes de cosas, Mm, ¿ya? Por eso uno escucha a veces a los más antiguos que dicen que los tiempos de los antes tiempos eran de mucho antes eran mejores, distintos. ¿ya? Pero es porque también la sociedad está muy distinta, la Sí, conformación de la familia, es decir, son muchas cosas las que influyen hoy en día y que van dañando, que va generando amargura, que eso también se ve reflejado en el día a día con la forma de ser de las personas. sí, po. Y una cosa súper importante que dijiste tú, que es esto es un tema transversal y que no solamente es algo de quizás los jóvenes, sino que es algo que
pasa de generación en generación. Porque muchas veces, no sé, en mi caso igual, ya tengo 31 años, mis papás fueron papás jóvenes y a ellos los crió, a ambos los criaron sus abuelos. Entonces, a lo mejor quisieron cambiar los paradigmas de cómo fueron las crianzas. Y muchas veces en eso también influye el perdón, porque siento que uno, si no es capaz de perdonar una actitud o algo que hicieron en contra de ti, tú no puedes romper como el ciclo o romper el patrón. Como que uno lo vuelve a replicar porque uno no fue capaz de darse cuenta y decir, no, pues si eso a mí me lastima, ¿por qué lo tengo que hacer con otras personas, por ejemplo? Claro, es que lo que pasa es que yo creo que una persona cuando ya tiene conciencia en relación a ciertas experiencias o vivencias que uno tiene, y uno lo que menos quiere es poder, ejemplo, transmitirle a tus generaciones, a tu hijo. Exacto. Yo creo que ningún papá va a querer que su hijo pase por esas Exacto. situaciones que uno vivió. Y también ocurre que muchas veces replican eso con uno porque también nuestros padres sufrieron situaciones y no tuvieron la oportunidad de poder sanar, ¿ya? Exacto. Y también hay una gran diferencia entre lo que el perdón y las disculpas, porque la disculpa como que algo súper superficial Sí, po. y hay gente que lo toma como algo a la ligera, O yo me he pero dado cuenta que a veces hay gente que dice, yo no soy quien para perdonar. claro, Esa palabra, ese dicho es como que está muy marcado en la sociedad de que yo no soy quien para perdonar. Y para mí es como una excusa para no perdonar a la persona o no soltar lo que te hicieron, una cosa así. claro, y ejemplo, yo creo que es una de las palabras que puede causar un mayor impacto, a Sí, pesar que cuesta, porque el orgullo personal es como la gran limitante que tú tienes, sí. po, de, de no querer como ceder tu postura o tu visión o lo que tú hiciste, eh, ¿ya? O también uno espera que el otro que quizás te hizo algo Como que del primer dé el paso. primer paso, Sí, ¿ya? es verdad. Pero la verdad que hemos entendido a través del tiempo que llevamos, ejemplo, nosotros siendo parte como del Del ministerio, ministerio. de la importancia que tiene, ejemplo, el perdón y de cómo a través de tantos ejemplos también que hay en Mm, la Biblia, uno se da cuenta la importancia y el trasfondo y la restauración que hubo sí, en tantos. sí, po. Y tenemos ejemplos de jóvenes, de adultos, de personas que, no importando el estatus, porque esto, como decíamos al inicio, es Es transversal. transversal, sí, es verdad. Y creo que es fundamental, como dijiste tú, en la enseñanza que nosotros hemos podido recibir al estar dentro del ministerio es muy diferente, porque nos han enseñado que el perdón es como el primer paso para poder ser sano, para poder ser libre, para poder soltar lo que te está atando, lo que te está deteniendo quizás, la bendición. Porque muchas veces nosotros decimos, pucha, si yo vengo a la iglesia, yo hago esto, yo ofrendo, yo diezmo, yo cumplo, yo soy fiel, pero no veo la bendición de Dios. Pero ahí es cuando nos tenemos que analizar un poquito y decir, pucha, a lo mejor algo estoy haciendo mal, y muchas veces ahí es cuando Dios nos revela y nos dice, tienes que perdonar a esta persona, o tienes que desatar perdón, o perdonarte a ti mismo, porque son muchas cosas, muchas formas de perdonar que, como dijiste tú, podríamos estar aquí hablando mucho, es para rato, pero siento que la importancia de aprender a desatar ese perdón y no esperar a que la otra persona dé ese primer paso, porque a veces sí esperamos eso y eso nos mantiene como atados, po. No podemos hacer las cosas. Sí, y yo creo que el pedir perdón a otro cuesta, ¿ya? Cuesta porque, como decís tú, es una decisión, Sí. pero esa decisión, ese paso lo da uno cuando realmente uno tiene la convicción que es lo mejor para ti. Mm, Pero yo creo que el perdón que más cuesta es el que tiene que ver con nosotros con mismos. nosotros mismos. Y a Sí. pesar que nosotros estamos dándole un enfoque desde nuestra experiencia y de lo que hemos aprendido también en el ministerio, y quizá hoy en día hay muchas personas que tienen la oportunidad de poder ver y escuchar este Mm, podcast, y nosotros no estamos hablando un tema aislado, independientemente que tú seas cristiano o no, es un área que que es te afecta igual. necesaria el poder conversarlo, Sí. el poder analizarse. Pues especialmente los jóvenes, yo veo
en la escuela, que yo trabajo con adolescentes, preadolescentes, con jóvenes, llevo muchos años en donde ya tengo alumnos que son papás, son padres de familia, y cómo actitudes que ellos tuvieron cuando pequeños les afectaron y repercutieron al final en una etapa mayor. O cómo también, ejemplo, los abuelos han traspasado muchas cosas a las generaciones de ahora, y cómo afectan. ¿Ya? Por lo tanto, el tener la oportunidad de poder analizar, de mirar un poquito adentro del corazón y ver que es necesario el poder abrirse a la oportunidad de poder sanar. Y el perdón es una forma pero poderosa con la cual tú puedes romper cadenas, Sí. molde. Mira, yo te voy a contarte una pequeña experiencia. Cuando era más lolo, ¿ya? Yo tenía un amigo con el cual éramos, pero yuntas, estos yuntas que, Uña y mugre. claro, uña y mugre. Tanto así que salíamos juntos en la foto del carnet, a ese tipo. Así de cercano. Claro, así de cercano. E incluso era considerado para mí como Como un un hermano. integrante más de la familia. Ya llegaba en la mañana a tomar desayuno, estaba en el almuerzo, en la 11. Era como el compadre Moncho, digo. Claro, y después había que decirle ya en la noche, oye, igual puedes ir a acostarte a tu casa. ¿Ya? Pero éramos súper yuntas. Y llegó un momento en donde tuvimos un punto de vista distinto y discutimos. Y sabes que a pesar que éramos yunta, estuvimos 1 año y medio Sin sin hablarse. hablarnos. Y tanto así que yo iba por este lado de la calle, él venía enfrente a mí a 50 metros y él cruzaba para que no nos topáramos. Ya, así, y éramos vecinos, vivíamos casa por medio, ya, pero no nos hablábamos, no nos mirábamos. Y un día, como éramos medio fanáticos para ir a jugar a la cancha, listo. Fuimos al Pelotero. entrenamiento y esa coincidencia que nos dejan jugando los dos En el juntos. mismo equipo. En el mismo equipo. Ya, y éramos 5 por lado, por colocarte un ejemplo, y empezaron a salirse los demás y quedó él y yo. Y yo le tiraba la pelota por allá lejos y él me la mandaba para el otro lado. Después me Corre. empecé, claro, el hecho que se desgastara, ya se desgastara. Pero tanto así que empezamos a compartir y al final, como para hacer más corta la historia, finalizó esa instancia y quedó tan agotado él como tan agotado yo, porque intentamos los dos como Sí. hacer lo mismo. Y nos quedamos mirando y nos dijimos, ¿te has dado cuenta que hemos perdido 1 año y medio de nuestra amistad? Y en ese momento nos dimos la mano, un abrazo, nos pedimos perdón y se restauró la amistad. ¿Ya? Pero tuvo que pasar 1 año y medio. ¿Por qué? Porque el orgullo es una de las cosas que más te juega en contra. Exacto. Ya, el no querer ceder, Sí. el no querer Perder ese gallito. reconocer, claro, Sí. y esperar siempre que el otro Del primer paso. del primer paso. Sí, es verdad. Y sabéis que yo, así escuchando tu Relato, ah, experiencias. es verdad, pues muchas veces nosotros perdemos el tiempo esperando que la otra persona se acerque y no vemos cómo se nos pasa la vida. Porque imagínate, no sé, que a esa persona le hubiese pasado un accidente y nunca hubiesen podido reparar su relación. O eso mismo, si te pasó a ti con un amigo, imagínate cuando pasa eso con un familiar, con alguien que es mucho más como consanguíneo o cercano a uno. Igual es fuerte eso del no querer perdonar o el no querer aceptar tu error. O a veces uno dice, pero si no fue mi culpa. Pero uno igual de repente tiene un grado de culpabilidad en lo que quizás pasó. Entonces, creo que es súper importante eso. Y una cosa que también va muy ligado del perdón igual es la comunicación. Porque nosotros a veces decimos, ya, tengo que perdonar a esta persona, pero ¿cómo me comunico con ella? Entonces, a veces no sabemos cómo, Hasta practicáis frente al espejo. no sabéis cómo empezar esa comunicación con la persona para decir, ¿sabéis qué? Me equivoqué, o no sé, te ponía a hacer como un discurso, porque creo que la comunicación también es súper importante. Y si entre dos personas no hay una buena comunicación, tampoco va a haber como una buena relación de perdón.
porque va a costar quizás llegar a la otra persona para decir, oye, ¿sabéis qué? Perdóname. Yo creo que ahora nosotros, como ya lo tenemos más interiorizado y sabemos el poder que tiene el perdón, es más fácil de reconocer y decir, ¿sabéis qué? Perdóname. Aunque no haya sido yo, no importa, perdóname, porque creo que esta relación tiene que seguir, continuar, independiente de qué tipo de relación sea. Pero si no hay mucha comunicación, creo que igual es más difícil. Mira, yo creo que todos los papás o enseñamos a nuestros hijos a que tienen que reconocer el error cuando se equivocan. O en una ocasión, cuando chico, ya tuve un conflicto con el vecino, ya con el vecino, y nos agarramos coscacho. Es típico ya, cabrón chico. Peleas de niños. Y claro, mi mamá supo y me obligó, ya, si me está mirando mi mamá, me obligó a que tenía que ir a pedirle disculpas y perdón al muchacho. al vecino. Y me llevó de la mano, me llevó donde la vecina, golpeó la puerta, salió la señora. ¿Sabe qué? Ejemplo, mi hijo necesita algo que decirle a su hijo. Y me colocó ahí, yo rojo. Dando el primer paso. Claro, así, obligado, ¿ya? Y yo, claro, le pedí perdón en ese momento, pero no fue algo de corazón. Algo de corazón. Fue algo obligado. Fue algo porque como estaba en este caso mi mamá, y por obediencia, yo lo hice. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra vida hacemos lo mismo. a veces lo mismo? ¿Ya? Que pedimos disculpas o pedimos perdón realmente porque queremos como zafar rápidamente. Salir del paso. Claro, salir del paso. Pero es muy distinto cuando uno realmente entiende la importancia de poder perdonar y que es algo que a ti te trae paz, te trae liberación, es como que corta esa atadura que tú tienes. Como que un peso sale de mí. Exacto, es un peso que realmente uno saca de uno cuando uno logra dar ese paso, independientemente que haya sido el otro el que realmente cometió el error, pero uno sale de su responsabilidad. Sí. Muchas veces hemos escuchado a nuestro pastor que habla que cuando se cometió un error con el otro, ya, y tú recibiste la palabra y sentiste de poder ir al otro y pedir perdón, y tú lo haces porque lo estás haciendo realmente de corazón, claro. Tú vas a sentir esa liberación, vas a sentirte bien, vas a sentirte en paz, va a venir un descanso, ¿ya? Y ahora hay personas que se preguntan, bueno, ¿y qué hago si el otro no me lo recibe? Tú ya sales de tu responsabilidad, sí, ¿ya? Porque tú lo hiciste realmente. Ahora, rompió esa atadura que tenía. Claro, la cortaste, por lo tanto tú saliste de tu responsabilidad. Exacto. Porque a veces uno espera como que hasta se imagina la respuesta, que el otro también haga lo mismo, claro, piense lo mismo. Y muchas veces no se da así. Pero uno sale de su responsabilidad y ya si la otra persona, en este caso, no quiere recibirlo, ya va a ser problema de él. Él va a quedar atado, pero sí, uno queda realmente bien. Liberado. Sí, ¿no? Y de tiempo en tiempo yo creo que Dios va hablándonos en esa área. Porque de los que estamos aquí o los chiquillos que están de público. Nuestro staff. ¿Quién no nos hemos equivocado? Somos humanos, errar es humano. Pero perdonar es divino. Amén. Claro, muchas veces cometemos errores con nuestro cónyuge, como cometemos errores con nuestros padres, cometemos errores con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Sí. ¿Ya? Y todas esas cosas van generando al final un roce, una carga, y como lo mencionaste tú al principio, es también algo emocional. Ya, es también, ejemplo, el desatar perdón no es solamente una sanidad física, sino que también mental, emocional, espiritual. Sí, exacto. Por eso es tan importante el poder aplicarlo. Y por ejemplo, también es como dijiste tú, porque no todos van a reaccionar de la misma manera con el tema del perdón. Y eso también es importante, que nosotros podamos como que respetar el espacio y el tiempo del otro. Porque a veces nosotros decimos, pero pucha, no me respondió, o no me dijo nada, o se quedó con eso. Claro, como que, claro, ahora sería mejor visto. Pero a veces no todos tenemos el mismo tiempo, o no todos tenemos los mismos procesos para pedir perdón o para sentir que hemos perdonado a otra persona. Porque, por ejemplo, no sé, yo tengo una hermana y con mi hermana somos totalmente distintas. Yo, por ejemplo, no necesito, o bueno,
sí necesito pedirle perdón a la persona, pero si es una situación que pasó hace muchos años y Dios me lo trae como ahora y me dice, esta situación es la que te está trayendo problemas, Mm, yo soy capaz de tener ese proceso de sanación y soltar perdón para la persona esté o no esté presente. mm, En cambio, hay otras personas que no, que necesitan tener esa confrontación, no negativa, sino que una conversación con la otra persona para decirle, sabes que yo me sentí mal por esto y por esto, pero yo ya te perdono. Entonces, quizás también esos tiempos tenemos que aprender como a respetarlos y a recibirlos también, porque a lo mejor si fuimos nosotros los que generamos eso. generamos esa situación, decir, pucha, sabes que yo no sabía, esto pasó hace mucho tiempo y perdóname porque realmente mi intención no fue hacerte sentir así, po. Mira, Entonces, en una ocasión yo tenía 21 años y ya pasé por esa etapa. Eh, y la verdad que con, con mis padres, yo a pesar de amarlo mucho, pero especialmente con mi papá había un cierto distanciamiento. Y era porque yo eh, no tenía como un recuerdo tan claro de que él haya jugado conmigo ya, cuando chico, porque mi papá, bueno, siempre fue un hombre como trabajólico y antiguamente, no sé, po, en las formaciones que a veces tenía la familia era como que el papá era el proveedor claro. y si a ti él trabajaba para que a ti no te faltara nada. Y esa era Pero su cuán forma de importante, demostrar amor, po. esa era la parte, claro, esa era la Sí. forma con la cual ellos demostraban amor, pero faltaba la otra parte, po, Mm, que era jugar, que era el conversar. Y yo, la verdad que cuando tuve la experiencia de poder escuchar la enseñanza del perdón y poder vivirla, mm, me permitió eso, el poder realmente hablar con mis papás y ahí entender el por qué realmente ellos habían actuado así. Y no fue porque ellos quisieran, sino que porque ellos también tenían sus marcas. exacto. Y eso lo lo fueron pasando a la otra generación. Y entre eso, claro, obviamente estaba yo y mi hermano. Pero el hecho de que tuve la oportunidad de poder entender el motivo, ya, de poder pedirles perdón Mm, y cómo vino una sanidad y una restauración a mi vida y también a la de ellos. Ya, porque claro, uno muchas veces piensa que el otro actúa premeditadamente que lo hace contigo, como a propósito. claro, y no es así. Mm, Hay muchos papás que vivieron su experiencia, nunca tuvieron la oportunidad de quizás también aprender de o de tener ese diálogo con sus padres, porque igual antiguamente ese diálogo no se generaba, era como que yo soy tu mamá y tú tienes que quedarte conforme porque soy tu mamá o que soy tu papá y eso es todo, po. Entonces con suerte había como una comunicación de cómo estuvo tu día, cómo te fue. Eran muy pocas personas que yo he escuchado, adultos, que tuvieron esa oportunidad de poder generar conversaciones más profundas con sus padres. Porque por eso mismo que dijiste tú de las marcas, de las trancas que traían ellos. Sí, por eso es que se hace necesario el que uno tenga un alto, Mm, piense un momento uno también en uno mismo, ¿ya? Y analizarse, que lo que estamos conversando hoy día sea como el pie inicial para que las personas que están en casa también puedan analizar un poquito aquello que hay en el corazón y puedan ver como aquellas actitudes, aquellas situaciones en donde quizás se actuó mal y sí. no fueron las mejores decisiones. A veces uno, estando ofuscado, lanzas palabras con las Sí, cuales puras hiere, bombas. claro, claro, hiere a la otra persona, la dejan mal y porque a veces uno quiere ganar, Mm, ¿ya? No quieres tú quedar menos en relación al otro. Y yo creo que a mí una de las cosas que más me marcó en relación a este tema del perdón fue la experiencia que tuve cuando yo me casé. mm, Eh, la verdad que esa fue como una instancia súper difícil para mí en el momento, porque todo hijo anhela llegar ese día mm. y que en el caso del hombre te pueda entregar tu Tu mamá. mamá, exacto. Ya, y mi mamá por X motivo, en ese momento, un par de horas antes, me dice de que no me va a entregar.
Por lo tanto, fue como un golpe súper duro en ese momento. Como que te Ya quebró. me cuestioné si acaso yo había sido, no sé, pues, un mal hijo, el por qué me estaba ocurriendo a mí, Mm, pero tuve la oportunidad de pedirle a otra persona, en este caso, que fuera la que me entregara, ujú. ¿ya? Y sabiendo que mientras iba yo en el pasillo, ya mi mamá estaba presente. Eh, y uno en el momento no entiende el porqué de las situaciones, Exacto. ya no la entiende. Dicho esto, me entregó tu mamá, po, Exacto. la Jime. Y fue como súper intenso, era una mezcla entre la felicidad de dar ese paso importante con la mujer que amo, y también la otra parte de tu mamá, que también es la mujer que también uno ama, Exacto. no haya compartido ese momento contigo. Yo en el momento me preocupé de vivir esa etapa, de que no me marcara tanto, Claro. pero era algo que estaba latente, ya que estaba latente. Y cada vez que se hablaba en relación, no sé, a la relación con los padres, me venía como Esa esa angustia, así como angustia. que... Ya intentaba yo disimularla de Mm, alguna manera, pero me acuerdo que en una instancia tuvimos la oportunidad de ir a una convención. Y yo invité a mi mamá a esa convención. Y, y dentro de todo lo que el Señor nos enseñó, habló acerca del perdón. mira tú. Por lo tanto, me tocó tanto. Y después cuando vino un tiempo de break, vi a mi mamá que estaba como solita Mm, y me acerqué a ella y le dije, mamá, ¿sabes que quiero pedirte perdón? ¿Y por qué? Me dijo. Porque yo me sentí súper mal cuando tú no me entregaste. Y la verdad que yo no pensé que me iba a herir tanto y como que le abrí el corazón y fui súper sincero, y le dije, yo realmente yo no pensé que tú me ibas a hacer esto y como que le relaté todo lo que yo claro. sentí emocionalmente en ese momento. Y mi mamá me abraza, me pide perdón, me dice que la verdad fue una de las peores decisiones que Que ella había tomó, tomado. porque se dio cuenta que realmente lo que ella pensó en el momento no era, ejemplo, lo correcto. Por lo tanto, cuando yo me di ese abrazo con ella y fue algo mutuo, eso trajo como alegría, Mm, paz, sanidad, se cortó esa tirantez, ya, es decir, como que vino una sanidad interior. claro. Y lo que son las cosas, uno en el momento no se da cuenta del trasfondo que tiene esto, Sí. ya. Uno dice, es abrazar a la otra persona, es pedirle perdón, pero va mucho más allá, porque tú cortas una atadura Exacto. y te liberas, tú sanas. Y yo hasta ese momento no sabía que lo que me tocó vivir, al final también Dios lo estaba ocupando Para sanar a la otra para, persona. para sanar en este caso a la Jime, que Sí. fue la que me entregó. Por lo tanto, Dios hace cosas como que son súper ilógicas. Sí. Uno a veces no entiende el por qué tiene que vivir Ciertas etapas, cosas. ciertas cosas, pero a la larga uno se da cuenta que todo lo que hace Dios Es es para tu perfecto. bien. Mm, Hoy gozo de una muy buena relación con mis padres, ellos están súper contentos porque estoy en la iglesia, soy una persona que igual está activa, mm. ejemplo, como soy hiperactivo, te tengo que estar No podemos haciendo estar algo, quietos. no podemos estar quietos. Y eso, yo hoy día lo que estoy compartiendo es una experiencia 100% real. Uno podría hablar en relación a experiencias que quizás tuvieron otras personas, pero cambia mucho el contexto cuando uno lo cuenta desde la experiencia y la realidad que uno Sí, vivió exacto. y de cómo realmente es tan importante el poder desatar perdón. Perdón. Sí, porque, bueno, como tú dijiste, tu experiencia, quizás en el momento tú no la entendías, pero sí sirvió para sanar a la otra persona en ese momento y después tú pudiste tener ese proceso y ese tiempo de sanación también junto a tu mamá.
porque a veces, como dijiste tú, no sabemos por qué nos pasan las cosas, pero yo creo que Dios para todo tiene un propósito y para todo tiene un tiempo. Y lo que estamos viviendo nosotros hoy en día le puede ayudar a la persona que está al lado el día de mañana. Porque creo que eso es lo que ayuda a sanar y eso es lo que nos ayuda también a generar vínculos con otras personas, que son las experiencias. Porque tú no vas a poder ayudar a una persona que quizás no ha vivido lo mismo que tú. Pero si llega una persona con las mismas experiencias o similares a las que tú viviste, tú vas a poder ayudarle, tú le vas a poder, y así esa persona va a poder encontrarle un sentido a lo que está viviendo o a lo que vivió. No sé si como que piensas lo mismo que yo. Sí, mira, yo creo que a mí lo que me sirvió realmente fue asistir a la iglesia, porque la iglesia hay mucha gente que tiene un paradigma en Mm, relación a eso, que lo miran como una religión, claro, pero no se dan cuenta que al final es una forma de vida, en donde Dios a ti te enseña absolutamente de todo. de todo, en toda la área, a todas las personas. Veo ejemplo a mis hijos que están, ejemplo, súper comprometidos, el ver a todos los jóvenes, el ver Mm, a la familia, el ver al hombre, a la mujer, la a todas las mujer. personas, ejemplo, involucradas, y de cómo Dios le habla a todos, Mm, a todos. Y veo que también, ejemplo, mis hijos cuando se habla acerca del perdón, ellos también reciben, ejemplo, lo que Dios le está enseñando y de sí. cómo desde chiquititos pueden generar esa capacidad de cuando se comete alguna falta, algún error que va a traer como una consecuencia el Mm, poder sacarla y desatar el perdón, que es algo fundamental para que una persona pueda crecer, sí. pueda avanzar, pueda desarrollarse. Sí, po, exacto. Y también, por ejemplo, como dijiste tú, es un estilo de vida y nosotros hemos aprendido a vivir con ese gran poder, porque creo que el perdón es un poder que nosotros tenemos que a veces no lo entendemos o no nos damos cuenta de cuán importante es para nuestra vida y para la vida del resto. Y y también lo podemos ver reflejado en la Biblia, que hay muchos ejemplos, como decía tú al principio, de personas que tuvieron su proceso y perdonaron. Y yo creo que el mayor ejemplo para nosotros es Jesús, que Él, sin que nosotros hiciéramos, o sea, sin que Él nos hiciera un daño a nosotros, Él nos perdonó, nos Mm. amó y nos perdonó. Aún estando en la cruz, Él decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, hasta en ese momento Él pedía por nosotros. Y creo que eso también nosotros tenemos que como que tenerlo ahí latente, porque si una persona que no hizo nunca mal a nadie tuvo que pedir perdón, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer? Claro, y es fundamental, mira, si hablamos de lo que hizo Jesús, Jesús hizo un trabajo pero súper fuerte y potente con Pedro, Sí. que se equivocó tantas veces, que lo negó, Ujú. pero era el trabajo de formación que Sí, po. tenía que hacer para que, no sé, pues Pedro fuera una persona fundamental dentro de Exacto. la iglesia. Y es lo mismo que el Señor hace con nosotros. Ya muchas veces vivimos experiencias, pero también nos hace entender en qué momento nos equivocamos Sí, po. y las cosas que tenemos que hacer, ya que Como es ir dejar el mejorando orgullo, y ir a esa persona, o si esa persona no está, orar. sí, Ya, po. porque hay personas que quizás se preguntan, ya, pero ¿cómo puedo yo desatar perdón a una persona con la cual yo no estoy cerca? Exacto. Es simplemente, si tú realmente has sentido eso en tu corazón, tú tienes que orar y declarar, y desatar perdón, ejemplo, por esa situación o sobre esa persona, y vas a Sí. darte cuenta de cómo va a venir un bienestar y una Un sanidad cambio al total. corazón. Sí. Por ejemplo, ahí en ese sentido, a mí me pasó una cosa con respecto a eso, que por mucho tiempo yo estuve como encerrada dentro de un pensamiento. Y me di cuenta que tenía que perdonar a alguien, pero a alguien que ya había fallecido. Mm. Entonces yo, ¿cómo lo haces si ya falleció la persona? Y a través de la oración fue donde Dios me dio la oportunidad de poder pedir perdón y desatar perdón a esa persona, independiente de que esté en este plano o no, porque eso aún así a mí me tenía atada. Esa persona estaba muerta ya hace mucho tiempo. Y cuando yo entendí eso, también lo llevé a la oración y pedí perdón por esa situación y sentí que Dios realmente me libró de eso, porque era como tú dijiste, es una carga súper
potente a veces que uno siente que no sabe por qué, y después que uno lo desató y dijo, no, ¿sabes qué? Yo tengo que perdonar a esta persona, y es increíble cómo Dios transforma las situaciones y te saca ese peso. Y creo que es un tema súper importante, porque creo que tendríamos para 5 capítulos más, pero no sé, no sabría cómo plantear cada uno de los puntos del perdón, porque creo que es un tema súper importante, súper bueno, y te doy gracias por compartir tus experiencias con nosotros, porque sé que a muchos de los que estamos aquí presentes y de los que van a poder escuchar este podcast les va a servir de ayuda, de aliento, y no sé, yo creo que es bacán que podamos estar hablando de estas cosas, porque sé que esto sí va a ayudar de verdad a las personas que nos escuchan. Sí, mira, sí, el hecho de generar un poquito de reflexión en las personas que están viendo el podcast, el que puedan mirar un poquito el interior, Sí, y darse cuenta que en el corazón muchas veces almacenamos mucha basura, por decirlo así. sí, Ejemplo, todas estas cosas que a ti te dañan, al final es como una basura que uno va acumulando. Pero el perdón es aquella herramienta que te permite a ti ir sacando todo eso para que el sí, corazón realmente esté sano. sí, po, Y es si cierto. eso, ejemplo, el contar la experiencia, yo creo que si cada persona que pasa por acá contara alguna experiencia, muchos hablarían en relación a realmente lo relevante que tiene el perdón, no solamente a la vida cristiana, sino que en el día a En el día, día a en día, sí. general, para ti como persona, para ti como papá, como hijo, como hermano, Mm. en toda la área va a traer una bendición. Y una restauración familiar, porque hoy en día las relaciones familiares son como muy extrañas, no son como antes, no sé, pero hay mucho quiebre familiar, hay muchas familias divididas, y creo que el perdón es súper importante para eso, para restablecer esa conexión familiar entre padres e hijos, hermanos, entre tíos, entre la familia en general, porque es un tema súper importante que a veces cuando una persona no perdona, produce un quiebre en toda la familia. Y cuando esta relación se restablece, viene restauración para todos. El perdón trae reconciliación. Bien, qué bueno. Esa es la frase. Qué bien, anótenlo. El perdón trae reconciliación. Y también yo creo que el perdón va muy de la mano con el amor. Sí. Porque, por ejemplo, cuando a uno le hacen mal, si no es una persona que tú quieres o que tú amas, manipo, no te importa, porque da lo mismo, esa No persona no, incide mucho. exacto, no me influye, ignoro. Pero si es una persona que tú amas, que tú realmente tienes aprecio por esa persona, ahí es cuando tú sientes que me hirió, como que me partió el corazón. Pero si tú amas realmente a esa persona, tú la vas a perdonar, ¿o no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No, sí, así, ejemplo, de seguro que lo que causa más daño a una persona es cuando muchas veces la misma familia Mm, o la persona más cercana o a la cual uno, ejemplo, considera sí, po. como parte tuyo, o ocurren estas situaciones, obviamente van a dañar mucho más. Mm. Y ahí es cuando tenemos que aplicarle al amorcito y decir, no, pues, si yo quiero restaurar esta relación, tengo que perdonar. Y bueno, yo creo que ya hemos llegado al final de este capítulo, un capítulo bastante reflexivo, de mucho contenido emocional, ¿cierto? Sí. Y darle las gracias a Omar por acompañarnos hoy y contarnos tu experiencia, y, y bueno, esperar que esto también les sirva a los demás, a los que están viendo este podcast. No sé si quieres decir algo para despedirte. Eh, Mis últimas palabras como reflexión es que el perdón se hace tan necesario hoy más que nunca, Sí. porque estamos en una sociedad que es como súper diversa, las conformaciones familiares, los tipos de amistad, Mm, la formación que tiene cada familia es muy distinta, pero cuando realmente nosotros, aunque sea un momento, nos podemos mirar hacia el corazón y ver aquellas acciones, decisiones que hemos tomado que han afectado a otros, y
y que realmente me tienen como atado, hay una solución, hay una esperanza y es Sí. poder desatar perdón. Hay personas, como dijiste tú, que dicen, no, es que Dios es el único que perdona. Mm, Dios nos dio a nosotros la oportunidad para que nosotros podamos desatar perdón. sí. Y eso es fundamental. Así que a la persona que nos están viendo, le animo a que puedan colocar en práctica, que mire a tu costado, veas si acaso tú necesitas colocarlo en práctica con tus padres, Mm, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus amigos, tus compañeros de trabajo. Haz la prueba. Yo te desafío eso, a que tú analices tu corazón, que lo coloques en práctica y que después nos puedas comentar, sí. porque este podcast yo sé de que va a traer bendición a muchas personas Sí. y así como yo hoy día puedo compartir mi experiencia, hay tantas personas más que también han vivido experiencia, así que te animamos a que después nos Sí. compartas tu experiencia y puedas darnos tu testimonio. Sí, y eso, como dijo él, o como dijo Mar, les damos las gracias a todos los que se conectaron a nuestro podcast. Si llegaste hasta este momento, qué bueno que estés aquí. Y si necesitas, no sé, cualquier oración o algo así, igual no puedes dejar en los comentarios. Pero si conoces a alguien que necesite escuchar esto, mándale este podcast. Compártelo. Compártelo. Dale like y comparte. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a este canal y si te gustó, dale like y compártelo, porque siempre hay alguien que necesita escuchar el mensaje que dimos hoy día. Así que no te olvides que esto fue E2 E2 Podcast. Podcast.